Dicen que ya se ha dicho todo, pero aquí apenas estamos comenzando. Cuando las hojas del diario nos quedaron cortas, con los micrófonos le dimos espacio a hablar de lo que no se cuenta, de lo que nadie quiere escuchar, a decir lo justo y un poquito más. Yo soy Cata, yo soy Lau y yo soy Tati. Y este es Querido Diario, el podcast. Chicas, salud. Salud y oigan, tomemos porque este episodio sí que amerita, mejor dicho. Ay, en cambio yo estoy re emocionada por este episodio porque tengo muchas cosas que decir. Obvio. Además que tiene la información fresca. La estoy viviendo, la Fresquita. estoy viviendo. Y pues para no dar más preámbulos, el episodio de hoy es sobre el embarazo. Querido diario, estoy embarazada. Y aquí abajo se va a poner un... Querido diario, estoy embarazada. Querido diario, estoy embarazada y una prueba. Clear Blue, patrocínanos. Oigan, pero antes de empezar, yo sí quiero hacer como un pequeño disclaimer, y es que en este episodio, pues nosotras vamos a compartir nuestra experiencia, que valga la pena aclarar, todas las experiencias son diferentes. Entonces, la realidad de Lau fue una, la realidad de Cata fue otra, la que yo estoy viviendo es completamente diferente. Lo importante es que no hay expectativas, todos los procesos son completamente diferentes y son un mundo aparte. Y además, otro disclaimer es que este episodio no solamente es para las mujeres que quieren ser mamás o que ya son mamás, sino también para las que no y que conozcan un poquito de este mundo. Y para los hombres. Para los y hombres para también. Los hombres. Sí, entonces como que bienvenidas todas las perspectivas. Bueno, chicas, empecemos. Quiero que me cuenten un poco cómo fue ese momento en el que ustedes se enteran que están embarazadas y si lo estaban buscando. No solamente ustedes, sino cómo lo tomaron sus parejas. Bueno, voy a empezar, si quieren, por la segunda pregunta, y es si lo estaban buscando. A mí muchas veces me hacen esa pregunta y yo digo, no lo estábamos buscando, pero en realidad una parte de mí, sí, yo sí quería ser mamá, siempre tuve claro que quería ser mamá. Lo que pasa es que no estábamos mirando el calendario ni tenía mi aplicación de la regla para que yo dijera, estoy ovulando, vente ya para la casa. No, pero no estaba planificando, había hecho un cambio, había dejado las pastillas y me acuerdo que le había dicho a José como voy a dejar de planificar. Vamos a planificar con el método del ritmo, porque yo había visto a Maleja y a Tatán recientemente hablar de que a ellos les venía funcionando fantástico. Y yo le dije a José y él me dijo, pues bueno, pero es un medio bebé. Y yo, tan bobito, claro que no. Así que no lo estábamos buscando directamente, pero yo tenía un deseo muy profundo de ser mamá. ¿Cómo me tomó la noticia? Por sorpresa, porque a pesar de que no estaba planificando, solamente llevaba 2 meses sin tomarme las pastillas. Ni siquiera había alcanzado a cumplir los 2 meses desde que había dejado de tomarlas. Y el retraso llegó casi que insofacto. Mi primera perspectiva fue no, o sea, yo sí quiero, pero no ya. Nosotros teníamos una relación de ya casi 3 años, pero que tenía sus altos y sus bajos y estábamos atravesando por uno de sus bajos. Entonces yo decía, no estamos en nuestro mejor momento, no. O sea, es más, nosotros no tenemos ni video de la prueba, yo no le conté con bombos y platillos, a él no fue a la primera persona a la que le conté, entonces creo ¿Quién que fue? Carolina, yo la llamé a contarle. Fue la primera persona a la que llamé y le dije, estoy embarazada. Y su reacción tampoco fue, ¡uhú! Porque era lo que hace poquito hablábamos con alguien hablábamos como que cuando tú le cuentas, que depende de cómo tú le cuentes, esa persona reacciona. Sí, claro. Y además que la persona como que tiene 30 segundos para ver tú cómo estás, para saber cómo reacciona. Entonces, si tú haces, la persona es como... Tal cual, así fue. Y de hecho me parece chévere que lo haga porque qué tal yo, hola, estoy embarazada, ¡felicitaciones! No, yo me hubiera muerto porque yo ni sabía si lo quería. O sea, que era lo que les iba a decir ahorita de Hackis, yo veo a mi niño y digo, ay, pobrecito mi niño, yo pensar eso, pero sí, eso es una realidad y son cosas que hay que afrontar. Ese fue como mi proceso.
Bueno, les cuento yo. Yo siempre me soñé con ser mamá. Siempre quise ser mamá. De hecho, yo soñaba a mis hijos. Y en mis sueños, yo soñaba con 2 niños, hombres, Varones. em, chiquitos, parecidos a su papá, o sea, parecidos a Fede. Era muy loco. O sea, me falta uno. Pero siempre me soñé mucho con ser mamá y yo creía que iba a ser un rol en mi vida que iba a desempeñar muy bien y creo que hasta el momento lo he hecho de acuerdo a eso. Ahora les voy a poner un contexto, mi momento de pareja, porque es muy importante para el resto de conversación. Juan y yo fuimos novios, esto ya lo conté en algún podcast, pero fuimos novios en la universidad, terminamos por una década y nos encontramos en México por pura y física casualidad en el 2023. En el 2024, eso fue junio del 2023, hoy, hace 3 años, nos encontramos en México, hoy justamente. Después de encontrarnos en junio, en diciembre de ese mismo año, él se vino a vivir a Bogotá. Y yo le dije a él que yo tenía 33 años. ¿Qué? No, 31 años. Sí, como no me acuerdo. 31 años. ¿Cuántos años tengo? Si ya ha hecho efecto el vino, ya no cuento bien. Pero sí, tenías como 31 Con 31. años. Entonces yo le dije, yo quiero ser mamá, yo me lo sueño. Y él me dijo, Catalina, contigo lo quiero todo, lo vamos a hacer. Esta vez que vamos a estar juntos, esta vez va a funcionar, vamos a tenerlo todos y todos los dos y vamos a construir absolutamente todos los dos. Yo no me sueño con tener hijos y esto es muy importante para el resto de la historia. Él me dijo, yo no me sueño con tener hijos, nunca ha sido un proyecto de vida para mí, diferente al mío, que para mí sí era un sueño, pero si lo hago, con la única mujer en el mundo que lo haría sería contigo. Entonces, eso fue junio. En diciembre se vino a vivir a Colombia. Nos fuimos nosotros a viajar por Europa en diciembre, enero. Y en enero finales yo estaba embarazada. Yo me di cuenta muy rápido, como en febrero, que estaba embarazada. O sea, resumen de toda esta historia, nos tuvimos 7 meses para quedar embarazados. O sea, nos aprovechamos como pareja 7 meses. Eso también es muy importante. Claro. El tiempo en pareja que tuvimos fue muy corto. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, yo tenía cólicos, como si me fuera a llegar el periodo. Y yo dije, me va a llegar hoy, me va a llegar. Nosotros no nos estábamos cuidando porque teníamos un proyecto y lo íbamos a cumplir a cabalidad en el momento que fuera. Para nosotros no importaba si era muy rápido, si llevábamos mucho, si llevábamos muy poco, no. Sabíamos lo que queríamos y lo queríamos ya. Sobre todo yo, que soy una persona súper impaciente y lo que quiero ya, lo hago ya. Y él estuvo de acuerdo conmigo, entonces no nos estábamos cuidando y si venía un bebé, ambos lo recibíamos con brazos abiertos. Llegó esa semana, ya habíamos llegado de Europa, llegué con unos cólicos impresionantes. El fin de semana anterior nos habíamos ido de rumba, yo tomé, pero tenía cólicos y dije, me va a llegar hoy. Y él me dijo, no te va a llegar porque tú estás embarazada. Y yo, ay, qué va, yo no estoy embarazada. Hace una prueba y nada, no me bajaba y yo fue, pucha, pero es que tengo unos cólicos de que me va a llegar y no, ¿cómo así? Bueno, voy a pedir una prueba, pero yo sé que es plata perdida, entonces compré la más barata de la tienda. Y llegó la prueba, me la hice y yo dije, algo en mí, orinando ahí la pruebita, me dijo, graba este momento porque es un momento importante. Entonces yo puse a grabar y grabé mi reacción. Cuando vi las 2 lineecitas, me dieron muchos nervios y lo llamé inmediatamente. Yo no hice nada fantástico para contarle, lo llamé de una y le dije, mira la prueba. Y salió positiva y los dos nos pusimos muy felices. Entonces ese primer momento fue muy lindo, pero lo que surgió después de ahí, como ese primer, estás embarazada, ya fue un poco más difícil de llevar. Lo vivimos diferente, pero creo que lo vamos a ahondar después, ¿sí? Sí. Esa fue la noticia, ok. Bueno, pues en mi caso, yo creo que mi sueño nunca fue ser mamá. O sea, como que yo nunca lo descarté. A mí siempre me preguntaban, ¿y tú quieres ser mamá? Y mi respuesta siempre era, pues no sé. Pero nunca me cerré a la idea de no serlo. Ya yo conocí a Javier, él y yo estábamos como en la misma tónica, como que él también me decía, no, pues sí se da chévere.
Obviamente el tiempo va pasando, nosotros nos casamos y ya nuestras conversaciones empiezan a cambiar naturalmente. Y nuestros deseos también. Entonces ya empezamos a hablar de, oye, hijos, sí, y a veces no. Entonces como que teníamos las conversaciones en donde creo que los dos siempre nos sentimos muy compenetrados como en eso, como en darnos ese chance. El año pasado, cuando uno pone como su lista de deseos de fin de año, Javi me preguntó, ¿ponemos tener un hijo? Y yo le dije, no, no lo pongamos si se da bien y si no, también. Y él me dijo, bueno, dale. Sin embargo, con el tiempo creo que ese deseo fue creciendo mucho más, entonces en algún momento nosotros dijimos, tengamos hijos. Pero yo le dije a Javier, yo quiero planificar hasta que mi hermana se case. Entonces yo dejé de planificar cuando mi hermana se casó. Y Esa noche le sonó la alarma a Tatiana y Tatiana me sonó la alarma para el carajo. las pastillas. La escupió, sí. Sí, entonces yo le dije a Javi, bueno, voy a dejar de planificar. Nosotros súper juiciosos hicimos una cita preconcepcional. Tan Tatiana de tu parte. de tu parte. Sí. Pero igual es que no alcanzamos a llegar a esa cita porque todo sucedió muy rápido. Entonces yo le dije como yo quiero limpiar mi cuerpo de las pastillas, cambiamos nuestra alimentación, vamos al gimnasio, o sea, realmente como que queríamos hacer las cosas bien. Con lo que no contábamos es que fuera a suceder tan rápido porque yo dejé de planificar en septiembre y en octubre ya quedé embarazada. Y eso que nosotros estábamos pendientes como de los días de ovulación, pues para, sí, o sea, cuidarnos en esos días. O sea, ustedes veían para no quedar embarazados. Sí, sí, claro. No, o sea, no estábamos tan juiciosos haciendo eso, pero yo sí era como, bueno, estos días estoy fértil, entonces no me toca cojamos. tener cuidado. Sí, me toca tener cuidado. Bueno, el caso es que un día, el mes siguiente, nosotros justo tuvimos una pelea también, por ahí, por el mismo... Los altos y los bajos. Sí. Y Javier se fue de viaje y yo me empecé a sentir rara. O sea, como que mi apetito cambió. Ustedes saben que yo como un montón, pues dejaba toda la comida. Y yo decía, ¿pero qué pasa? Y no me antojaba. Entonces yo dije, pucha, no sé, esto está muy raro. Javier vuelve de viaje. Me acuerdo que él estaba lavando la loza. Yo me pedí una prueba, ni siquiera le dije a él, oye, me voy a hacer una prueba. Nada, pues porque estábamos enojados, ni nos hablamos. Yo me hago la prueba y pum, las 2 rayitas. Y yo... Entonces me pasó un poquito similar. Nosotros sí tenemos video porque Javier le dio pero fue con la segunda prueba que nos hicimos, Oye, yo no lo he visto. que él puso a grabar. Entonces porque yo después lo busqué en la cocina, le dije, oye, mira, bueno, casi no le puedo decir de los nervios, estaba súper asustada. Y bueno, creo que la noticia igual como que hizo que muchas cosas volvieran a su lugar. Así fue, así fue. Y bueno, chicas, ahora sí, hablemos, Cata, para dónde tú ibas. Y es justamente cómo vivieron su embarazo. ¿Qué historias recuerdan o qué pensamientos se les vienen a la cabeza cuando les dicen cómo fue tu etapa de estar embarazada? Oigan, y antes de que cada uno cuente su historia, empiece su historia diciendo si le gustó o no le gustó su embarazo. Y ya, continúa. Sí, a mí me encantó. A mí me encantó estar embarazada. Hoy le estaba diciendo justo a Tati que yo devolvería a veces el tiempo a pesar de que me encantó mi embarazo, aprovechar un poquitico más porque como ese embarazo ya no vuelve a existir. O sea, si yo me embarazo mañana, ya tengo a Jaquis, entonces ya no voy a poder flojear como flojeaba embarazada, muchas cosas. Yo creo que mi embarazo fue como nuestra noticia empezó un poco fracturada porque a veces yo tengo conversaciones con gente que dice como, estamos esperando, es que queremos esperar a estar listos por tal cosa, es que queremos esperar a estar listos por tal otra, es que voy a hacer primero esta cosa. Vea, nosotros estábamos listos porque yo ya había viajado, ya había parrandeado, tenía un gran trabajo, llevábamos el tiempo que necesitábamos llevar en mi cabeza juntos. Digamos que no nos habíamos casado,
pero estábamos viviendo juntos. Había una dinámica que socialmente te dice, ya estás. Pero con todo y eso, siempre pues tú vas a pensar como, ay, no, espere, porque es que sí tengo un trabajo, pero que no gano lo suficiente y todos nos dicen que tener hijos es caro. Entonces, como todo empezó detrás de toda esta cortina de tantas cosas complejas, el embarazo de nosotros empezó así, como, como con tristeza. Vino después como, ¿qué pasa? Que a pesar de que José pues es el papá y es mi pareja, él le pasó lo que le pasa al 99.9% de las personas a las que les cuentan. Ellos esperan a ver cómo reaccionas tú, entonces él estaba esperando a ver cómo se movía la dinámica del embarazo y cómo me movía yo. Cuando él obviamente toma como la vocería de, hey, estamos en esto, tenemos un bebé, vamos a sacarlo adelante, empiezan como unos meses de abrazar la noticia. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero los primeros meses son divinos porque cuando uno le cuenta a la gente, es como la noticia de un bebé siempre es una buena noticia para el mundo. Entonces había mucho amor alrededor en esos primeros meses. Em, Sin embargo, nosotros atravesamos por la enfermedad de mi suegro junto con el embarazo. Entonces, digamos que era la llegada de Jaquis, pero al tiempo darle la noticia, mientras mi suegro empezaba todo su proceso de una enfermedad, que al final siento yo que fue la forma más linda en la que Dios permeó tanto en José como en su familia, incluso en nosotros, para que de pronto ciertas situaciones pudieran ser un poco más llevaderas. Él estaba acompañando a su papá, pero al tiempo estaba recibiendo a su niño. Entonces, yo divido mi embarazo en 3 etapas. La primera en donde cuentas la noticia, todo sí está como esta disyuntiva de cómo debemos sentirnos atravesando por todo lo que estaba atravesando la familia. Viene una etapa muy divertida, yo tuve un embarazo muy divertido, yo comí lo que quise, lo que quise, no me cohibí nunca de comer, no me cohibí nunca de salir, traté siempre, me sentía muy linda, me sentía muy atractiva, entonces me encantaba vestir la barriga, Oye, el líbido también lo tenías en el el cielo. líbido en el Y cielo. algo hermoso que te pasó que quiero resaltar aquí es que no tuviste síntomas. Para nada, yo vomité una vez, una única vez vomité. Imagínate. Nunca me Sensacional. enfermé, nunca me maluqué, nunca, nada. Entonces, digamos que yo creo que eso es lo que hoy hace que yo adore la idea de estar Tu cabello. embarazada. Oye, ¿y sabes qué pasó también? Que tú fuiste el primer bebé en muchos años El primer que bebé en recibió la muchos años. familia. El primer Cierto. bebé en muchos años, no, ni siquiera en muchos porque venía Simón había estado, Pero hacía 4 años. pero sí era tiempito. Yo creo que fue un gran embarazo, en realidad fue un gran embarazo. Tuve días como lo que tú mencionas cuando tú estás embarazada y yo le decía hace poquito a alguien como que íbamos a grabar este episodio y le mencionaba si tú quieres entrar a conocer el mundo tremendamente hormonal de una persona, entra a escuchar a una mujer embarazada. Eh, Así como había mucha felicidad, todo a mí se me duplicaba. Yo siento que yo sentía un poquito más y te cohíben mucho con esto de no llores porque el bebé siente el llanto y resulta que alrededor mío, pues igual la vida no es como que te cambie ya, sino que habían cosas que seguir tejiendo y construyendo. Nosotros teníamos que seguir trabajando en la relación empieza a cambiar. Yo tuve momentos de mucha soledad, como de estar en el cuarto con la panza. Eres tú y la panza y esos momentos, la verdad, no los extraño porque fueron momentos tristes, sobre todo ya cuando el niño iba a nacer. Yo me acuerdo que tengo un recuerdo muy grabado en la cabeza que me dijeron como que fuera a hacer caminatas para que el niño tomara forma porque venía en algas. Siguió en algas. Spoiler. Para los que no sabían. Me mandaron a caminar y yo me acuerdo que me fui a caminar con Banano, con mi perro, y él era el que me acompañaba a hacer las caminatas. Entonces siento que hubo momentos de todo tipo. No sé si está asociado a que uno está tan vulnerable, que todo está tan confuso, pero si lo pongo en una balanza, creo que fueron más las cosas lindas que me disfruté y creo que eso es lo que me hace querer embarazarme de nuevo que las que no. Creo que las que no habrán quedado para las
prácticas futuras, de no repetirlas, o de pronto incluso yo en ese momento las hubiera dejado pasar y las hubiera dejado pasar y me hubiera centrado en mi panza. Pero en general, creo que yo describiría mi embarazo como un embarazo tranquilo, divertido, porque me enfiesté lo que pude con la panza, em, pero sobre todo muy mío, fue muy mío, fue un embarazo muy, muy mío. Qué lindo. El poder de las mujeres, de Tal dar cual. vida. ¿Cómo fue el tuyo? Y Em, responde tu pregunta antes de... Si me gustó mi embarazo, no mucho. Pero cuando yo pienso en mi embarazo, pienso en mi hijo, ¿no? Estás netamente 100% asociado a que él exista y que él exista es absolutamente todo para mí. O sea, Federico se sale de la palabra amor. Él se sale de todo eso porque es que eso ya no es amor, eso ya es otro nivel. Y gracias a él he entendido y le he dado sentido a mi vida, entonces ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida y por ende he amado ese proceso porque se asocia a que él exista hoy. Ahora, el embarazo de pareja, él no se escuchaba, yo no lo veía, digamos que yo me enteré que él venía, pero él no existió hasta que existió Claro, hasta que aquí, nació. hasta que lo tuve en mis manos, hasta que fue tangible, Federico. Obviamente verlo crecer y empezarlo a sentir, fue absolutamente divino, pero a diferencia tuya, mis primeros 3 meses fueron desastrosos en temas de síntomas. Yo vomité esta vida y la otra todos los días. Hagan de cuenta que era como tener el peor guayabo. Piensen en su peor guayabo, tenerlo por 3 meses todos los días y no parar de vomitar. Entonces, esa parte a mí me dio muy duro y no la desearía repetir y por esos 3 meses en parte es que yo digo no me gustaría volverme a embarazar. Ahora mi vida de pareja, yo les contaba que era importante el contexto de Juan y porque el primer sentimiento que los dos tuvimos fue, wow, estamos embarazados, sí, fuimos felices, nos encantó la noticia, pero al mismo tiempo algo nos dijo, pucha, nos faltó tiempo de disfrutarnos mucho en pareja, solitos los dos, y además de madurar juntos y de tener algo fuerte como base, porque a medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que nos faltó una base muy sólida para empezar a construir una familia. La construimos a base de la pasión y de la emoción, y eso está fantástico, pero eso también te cobra factura después. Entonces, ese fue como el primer sentimiento que tuvimos de pareja. Y pasó algo, yo siento que en mi embarazo como que nos dividimos, como que empezamos desde la felicidad y la emocionalidad, pero cada uno fue construyendo su propia sensación de embarazo. Yo muy feliz viendo cómo me crecía la panza con sus momentos difíciles de vómito y demás. A mí me dio em, Lo del azúcar. lo del azúcar, Diabetes diabetes gestacional. gestacional, entonces yo me tuve que restringir mucho con la comida a diferencia tuya. Entonces yo no podía comer dulces y todo lo que una embarazada quiere comer y decir, ese es Atragantarse, mi sí. momento, voy a comer. No, no fue mi caso, me tocaba comer, tomarme el azúcar todas las mañanas, tardes y noches, ver que no se me subiera el azúcar por nada del mundo. Yo dejé de comer papitas, a mí me encantan los paquetes, carbohidratos y dulces cero. Entonces, bueno, fui viviendo mi momento, pero pues mi niño, mi sueño, vamos a ponerle linda cara. Y Juan fue cogiendo un camino de, pucha, yo no me soñé esto. Estoy con la mujer que lo quería, pero esto cómo se hace. Entonces fue como un camino de cómo se hace, cómo se hace. Y aunque nunca nos hemos sentado a hablar de cómo lo viviste, cómo lo sentiste, yo sé y soy consciente que fue un cambio muy grande para su vida. Siento que él se alejó mucho de mí, entendiendo cómo vivir la situación y en parte Lo asimilaba. viviendo su vida como seguía, porque pues esto lo discutí alguna vez con mi cuñado. Mi cuñado me decía, el embarazo me cambió a mí la vida. En mi caso, a mi Sí. esposo, yo siento que no, porque pues la que vivió los cambios anatómicos, emocionales, fui yo, la que dejó de parrandear de un día para otro, como que te apagan un botón, fui yo, la que dejó de comer dulces y carbohidratos, fui yo, la que dejó, la que tenía que hacer ejercicio y La salir que a caminar, engordó. la que engordó fui yo, la que le cambió el cuerpo fui yo, la que empezó a vomitar fui yo, la que dejó muchas cosas fui yo.
Entonces, él igual en su, no sé esto cómo se hace, siguió saliendo, salía con sus amigos y yo me sentí en gran parte, quizás en un 50%, porque tuve mis momentos felices también con él, me sentí muy sola. También dicen que los hombres no asimilan que son papás hasta el día en que nace bebé, ¿no? Incluso más, incluso se puede prolongar. Miren, yo creo que una paternidad deseada, una paternidad y maternidad, me refiero a los dos, deseada y no deseada, se nota siempre. Y no quiero decir que las personas que no desearon un hijo nunca van a querer a su hijo. Sí, 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 y son muy buenos papás, pero necesitan tiempo. Entonces, claro, era un tiempo que yo estaba dando mientras él cogía su camino y yo estaba muy enfocada en lo que necesitaba. Y tuvimos muchos choques durante mi embarazo. Me sentí muy sola, me sentí muy enojada, me sentí poco apoyada, me sentí embarazada sola, porque hay muchos hombres que dicen, estamos embarazados. Y él decía, estamos embarazados. Y yo decía, no estamos embarazados, estoy embarazada yo, porque pues yo me siento muy sola en este camino. Y de nuevo, no lo culpo, él estaba teniendo su proceso y su momento y él iba para allá, pero quizás nos faltó como encontrarnos y hablarlo en algún momento. Pero bueno, son cosas que quizás pudimos haber hecho diferente. Em, Mi cuerpo empezó a cambiar. No, saben que yo fui muy feliz. O sea, en realidad fui muy feliz con todas las etapas, pero si lo pudiera repetir, cambiaría muchas cosas, sobre todo en mi acompañamiento de pareja. Eso haría diferente. Como hablar, Ujú, conversar, hacerlo juntos, ujú. porque debería ser juntos al final del día. De hecho, creo que a ellos también les debe pasar, asumo yo, lo mismo que a nosotras. O sea, ya ellos lo vivieron una vez. Yo, por ejemplo, hay cosas que ya también haría distinto. Quisiera, espero, hacer ejercicio en el embarazo, por ejemplo. Siento que ellos dirán, "Mo, esto, pucha, no estuve, me fui, falté", y resulta que ya lo vivieron, ya saben que hay una vida ahí, muy seguramente para ellos también. Debe haber como un chip que dice, en el siguiente puedo ser mejor, Pues puedo es ser que diferente. sí. O no va a haber siguiente, O No, puede que pero no haya siguiente, sí, de acuerdo. que eso no es lo mío, también puede pasar y está bien. sí, sí, sí. De hecho, hay como, no me acuerdo, les iba a decir una frase que iba al tema, pero efectos del embarazo, no se Sí, le olvidan se le las olvidan cosas. las cosas. Bueno, ¿cómo lo he vivido yo? Bueno, primero para responder la Ajá. pregunta de si me ha gustado o no, sí, me ha gustado mucho. Los primeros 3 meses tuve muchos síntomas, pero yo creo que son soportables, pero literal lo describo como lo dice Cata. Es un guayabo, o No, sea, uno se horrible. levanta con guayabo todos los No, días. horrible. Sí. A mí, a pesar de que me dieron duro esos 3 meses, no vomitaba tan seguido. Muchas cosas cambiaron en mí, como la manera en la que yo me alimentaba. Pero porque yo siento que yo no sufrí como de antojos o de ganas de comer mucho, sino que al revés, como de cuidarme. O sea, mi necesidad era de cuidarme mucho. Obviamente esos 3 primeros meses fui muy sedentaria porque la vida no me daba para yo irme a un gimnasio. Entonces, como que lo primero que cambió en mi vida fue eso, porque yo iba mucho al gimnasio. Ustedes saben que yo me movía bastante. Esos 3 primeros meses yo me encerré en mi casa. Dije, ya, voy a descansar. Algo que ha hecho muy lindo este embarazo es mi esposo, definitivamente. O sea, yo creo que parte de lo que ha sido esta experiencia es que él ha sido como esa persona que me ha sostenido desde el día cero. Entonces, esos 3 primeros meses que yo no me quería levantar de la cama y que yo no quería pedir domicilio porque me quería alimentar bien, pues el hombre cocinando. De día, de tarde y de noche. Obviamente acompañándome como en todo lo que fue muy difícil, ¿no? Las emociones fue pucha, una montaña rusa. Varias veces yo me meto a la ducha a llorar y allá llega él a abrazarme, a mojarse Ay, conmigo no, debajo de la ducha. cállate. Una vez yo estaba llorando porque me fui de viaje con Fede, pues con ustedes, el día que nos fuimos de viaje. Ese día yo llegué a mi casa y a mí mi corazón se me rompió porque yo ya no iba a ver más a Federico. Y yo estaba hecho un mar de lágrimas. Y él lo único que hace es como que se mete conmigo a la ducha y me abraza y me acompaña. Y al final yo creo que eso es como lo más bonito de este proceso.
no solamente por parte de mi pareja, sino que algo que me ha parecido hermoso es mi familia, porque el, tengo la fortuna de que mi papá va por mí todos los días para llevarme a la oficina. Y eso ha sido hermoso. Mm. Ay, no, no. Eso ha sido muy lindo. De las cosas que más he agradecido en este embarazo es eso, el poder tener a mis papás, porque mi mamá también ha sido, pucha, la mujer que, o sea, para todo, miren, yo la llamo para absolutamente todo y mi mamá siempre está. Mi mamá siempre tiene las palabras, mi mamá siempre está ahí para apoyarme, mi mamá siempre está para darme consejos. Y ha sido muy hermoso, obviamente, tenerlas a ustedes desde su experiencia. Me he sentido demasiado conectada a ustedes, entonces como que no solamente tener este bebé aquí es hermoso, porque sí lo es, sentirlo todos los días es precioso, pero todo lo que ha pasado a mi alrededor es demasiado mágico, demasiado. O sea, yo decía, yo todos los días que veo a mi papá, que va por mí para llevarme a la oficina, yo digo, Dios mío, gracias, porque tengo esto, gracias. Entonces, como que eso que ha pasado alrededor de mi embarazo ha sido tan hermoso que el resto para mí no importa. Miren, a mí creo que soy de los pocos casos que ha tenido síntomas de náuseas. Todos los, ya estoy en mi 8º mes y yo sigo vomitando, amigos. Yo sigo vomitando. Pero para mí eso no, pues no ha sido un impedimento, no ha sido algo que me moleste. Lo he vivido como lo tengo que vivir, me lo he disfrutado como me lo he disfrutado. Y sí, como que sentir que uno además crece una vida dentro de uno, fue pucha, Es demasiado. es demasiado poderoso. De las partes que alguna vez también hablábamos, las tres, y algo que a mí me costó mucho fue el tema físico. El cambio de mi cuerpo a mí me costó, a mí me costó. Entonces la primera Lauris decía que ella se sentía hermosa, Cata también, a mí eso no me pasó. Que también es súper normal, lo he escuchado en otras mujeres, como que no me siento en mi propio cuerpo, eso a mí me pasaba, yo me No, miraba al pero a mí espejo. no me pasó que yo me sentía súper ¿No? guapa, no. No, y digamos que hay días en donde yo digo, ay, me veo linda, pero no es la generalidad de mis No te días. identificas. No me identificaba con mi nuevo cuerpo, me costó un montón. Ya con el tiempo me fui enamorando de mi pancita, ya con el tiempo fui como asimilando lo que pasaba. Aún hoy en día les digo, para mí se siente extraño porque, pues claro, no me puedo poner la ropa que me quiero poner. em, sí, muchas cosas que aún siguen siendo extrañas, pero creo que con el tiempo uno como que también lo va asimilando, lo va aprendiendo y lo va aprendiendo a querer. Ujú. El proceso uno lo va aprendiendo a querer. Entonces, esa ha sido un poquito mi experiencia. Y es que yo creo que nunca logras como verbalizar del todo o encontrar como las características asociadas al sentir. Es muy complicado porque ahorita que estábamos viendo lo que dijo Silvia Araujo, como algo tan horroroso puede ser tan divino. Y es verdad, como algo tan, como que despierta tantas cosas y tantas fibras positivas y negativas, puede resumirse al final a un suspiro para el alma en tantos aspectos. Me parece muy lindo todo lo que dices y me arrugó el corazón mucho porque, mm, pues, mi embarazo fue hace ya 2 años y contarlo me recuerda mucho a lo que fui en ese momento y me acordé de algo y fue que en esos momentos como de soledad, que yo estaba con mi pancita, como decías tú, éramos mi panza y yo no me sentía como con un ser humano que yo le hablaba todo el tiempo, pero cuando yo me sentía muy triste, yo decía, sola no estoy, aquí estás tú, estamos los dos. Y así me sigo sintiendo con él Ujú, afuera, él es ujú. mi extensión, él es un pedacito de mí que nunca más me va a hacer sentir sola. Y mi familia también fue fantástica, ustedes fueron fantásticas, siguen siendo. Entonces no estoy sola con mi niño que ya está afuera, estoy acompañada y fue un proceso precioso.
Entonces me lo recordaste y gracias por eso, no había cosas que no. Y me llevaste el día de mi parto. El día de mi parto ha sido el mejor día de mi vida. Hay cosas que a uno se le Mi olvidan. cesárea, bueno, ya nos contarás Yo el ya voy tuyo para cómo allá. será, ya vas para allá, pero ese día del parto y ver a mi hijo acá y de saber que ya no estaba dentro de mí, yo dije, extraño, eres tú el que estaba dentro y ahora qué voy a hacer sin ti, cómo se sigue contigo afuera y cómo te dejo ir ya que no eres mío. Eso fue también un momento, revelador, pero ya hablaremos Uy, del sí, posparto. no, y eso a mí me ha pasado un montón. Yo pensando como en el momento del nacimiento de mi hijo, yo digo, tengo sentimientos encontrados, porque lo quiero ver su carita, lo quiero tener aquí, pero por otro lado digo, pucha, ya no va a estar Ya no va a acá, ser solo ya no tuyo. me va a acompañar a trabajar, o sea, yo ya siento tusa de no llevarlo conmigo al trabajo todos los días, por ejemplo. Ya no va a ser solo tuyo. Oigan, se nos acabó el tiempo, pero vámonos rápido con si pudieran volver, ¿qué harían diferente? Yo creo que, yo creo que nada. Yo creo que ya todo lo haría igual, porque al final todo lo que hicimos como pareja y como familia es lo que nos tiene hoy donde estamos. Yo más bien pienso en si tengo otro bebé, tal vez lo único que haría sería no darle tanto peso a las cosas del exterior, eh, enfocarme mucho como en mi núcleo, que ahora seríamos tres con Hakis, para darle como toda la paz y la tranquilidad a ese bebé para gestarse. Pero yo creo que si me devolviera, ya no, ya al final todo, lo bueno y lo que no hicimos también desde la ignorancia, porque éramos primerizos, nos tiene donde estamos hoy. Yo creo que yo sí haría muchísimas cosas diferentes. Hablar mucho, entender al papá, entender que también están viviendo un proceso importante, que la vida también les cambió. Yo no creo que yo me vuelva a embarazar otra vez, pero si lo pudiera haber hecho diferente esa primera y única, sería hablarlo, decir cómo te sientes, ven y hacemos esto juntos, involucrarlo más en cómo me siento yo. Leamos, porque es que yo no estoy así, porque yo quiera, sino porque mi cuerpo me lo exige, yo no lo estoy pasando bien, ven, nos instruimos, ¿sabes? Como que lo haría un poquito más partícipe del proceso, porque nos pertenece a los dos, el proceso es de ambos. Entonces sí trataría de ser como más abierta a lo que él siente y trataría de involucrarlo más también en lo que yo siento. Escucharlo mucho, entender mucho, sentarme y decirle, oye, te necesito aquí, no te vayas hoy. No te vayas hoy porque te quiero aquí a mi lado, porque me siento así, así, así. Ya tendrás tiempo de estar tú solo, ya tendrás tiempo de aprovechar tu tiempo, pero ahorita te necesito conmigo porque mi cuerpo está cambiando, porque no me siento a gusto con lo que veo en el espejo, porque estoy vomitando todo el día y me siento débil, porque tengo un antojo y quiero que me lo cumplas tú, porque a mi mamá se lo cumplía a mi papá. Entonces yo quiero que eso también me pase a mí, me parece lindo y romántico que hagas esto por nosotros. Lo vocalizaría un poquito más, sería mucho más abierta y le pedí y sería mucho más también presente y dispuesta a escuchar lo que él siente, sí, para que estuviéramos un poquito más conectados. Pues yo creo que no cambiaría nada. Quizás si pudiera regresar el tiempo, me hubiera gozado un poquito más el hecho de ver, de permitirme también ese cambio, ¿no? O sea, de amar ese cambio también desde el principio. Creo que tal vez le hubiera dado un poquito más de relevancia el hecho de verme al espejo y también decir, como es que mira lo que está pasando. Esto no es cualquier cosa, esto, o sea, realmente tener un bebé es un milagro y como poderlo asimilar desde el principio me hubiera encantado. Pero sí, no hubiera hecho nada diferente y tener hijos o no tenerlos requiere muchísima valentía, entonces yo creo que la comunicación y la certeza es algo necesario en este proceso. Total. Ser papás es lo más hermoso y lo más difícil que uno puede hacer como ser humano. Pero, oigan, salud, para cerrar este episodio por el poder que tenemos nosotras de crear vida. Y yo creo que a las mamás que se sientan así,
como nosotras o que se sientan distintas, pero que puedan experimentar cualquier tipo de soledad, de tristeza, de frustración, incluso de decepción, de arrepentimiento. Creo que el mensaje es que siempre hay empatía con alguien, siempre en algún lugar hay una mamá sintiéndose igual y un papá que yo creo que hoy no podemos hablarlo nosotras porque lo desconocemos, pero a esos papás decirles que los esposos de nosotras también se sintieron así, y que creo que un día valdría la pena abrir ese espacio, para ver cómo lo vivieron también hechos. Las Sí, amo de mucho. acuerdo. Que Las episodio amo. más lindo. Chao.